Buenas tardes, mi nombre es Luis Hernández. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las válvulas neumáticas, ¿sí? Y vamos a empezar definiendo qué es una válvula neumática. Una válvula neumática es simplemente un dispositivo que va a cambiar su estado para permitir el flujo de un fluido, ¿sí? Este fluido obviamente puede fluir hacia un actuador o puede fluir hacia la atmósfera, en sentido de estar liberándose. Eh, Aquí podemos ver que dice una válvula se puede definir como un elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante piezas móviles que abren o cierran de forma parcial o completa el paso del fluido. Ok, ahora vamos a ver cómo identificar las válvulas, ¿sí? En este caso podemos observar dos tipos de válvulas y aquí la vamos a identificar de dos formas. Vamos a identificarla en este caso por el número de posiciones, el número de vías, posiciones, y también por su accionamiento, ¿sí? Podemos ver aquí que tenemos eh, una válvula, ¿sí? Del lado izquierdo, 3-2, donde decimos que el número 3, ¿sí? Es igual a el número interno de vías que tiene, ¿sí? Podemos verlas aquí identificadas con un número 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Podemos ver estos números se agrupan de un solo lado, un solo sentido. Si están abajo, están abajo. Si están arriba, están arriba. La flecha que vemos allí identifica el sentido hacia donde va, hacia donde se dirige el fluido. Lo que parece una T realmente es un tapón, ¿sí? En ese momento nos está diciendo que esa válvula está tapada. Los tapones se pueden identificar así con ese símbolo que parece esa T o con un símbolo parecido con, con una X. Y eh, de aquí sale el número 3. Vemos que tenemos 1, que es un tapón en ese momento, el 2 arriba, que es donde el sentido donde está entrando el aire a la válvula, y el 3 que es el sentido donde está saliendo. En este caso, podríamos decir que la válvula estaría expulsando el aire a la atmósfera. Los sitios por donde se, se identifica que sale el aire se identifican normalmente con una rayita y un triángulo, ¿sí? El sentido donde se toma el aire también se puede identificar con una rayita y un triángulo, pero en sentido inverso. En el caso de la toma de aire normalmente se expresa con un símbolo de un círculo y un punto negro en el medio. Y el 2 sale de las posiciones. Vemos que esos dos cuadritos son las dos posiciones que tiene la válvula. Vemos que en el primero el 1 ya no es un tapón, sino que el tapón es el 3. Y vemos que su dirección va desde 1 hacia 2. Ese es el sentido que se mueve el fluido. Mientras que T está tapado, que vendría siendo el escape. Y en el lado derecho podemos observar que, como ya explicamos, es inverso. En este caso, 2 vendría siendo por donde el fluido está pasando, está iniciándose. Y 3 vendría siendo el escape, que en este caso vendría siendo la atmósfera. Más hacia la derecha podemos ver un muelle, ¿sí? Y como vemos también del lado izquierdo hay una especie de botón. Entonces, ¿cómo definimos esta válvula? Bueno, con las tres vías internas decimos que es una válvula de 3, ¿sí? Y las dos posiciones existentes decimos que es una válvula 3-2 con un accionamiento por pulsador o por botón y que su retorno es por un muelle. Eso quiere decir un muelle, un resorte, que después de haberse pulsado y cambiar la dirección para que escapara, el muelle hace que vuelva a su posición inicial. En el caso de la figura de la derecha, tenemos una válvula 3-2 también, pero en este caso su accionamiento es por, por electricidad con una electroválvula, con un solenoide. En este caso podríamos decir que lo que acciona,
¿sí? Su funcionamiento podría ser una electroválvula que esté conectada, pues podría ser normalmente, o mejor dicho, normalmente se ve que se conecta es un PLC. Más sin embargo, podría tener algo menos complicado, quizás un circuito pequeño donde pueda ser activada por una alta temperatura o por alguna otra variable. Ahora tenemos una válvula 2-2 que, como ya identificamos anteriormente, entonces el primer 2 vendría siendo de las vías que tiene y el segundo 2 vendría siendo de las posiciones que tiene. Vemos que tiene dos cuadritos, son dos posiciones. Vemos que tiene dos entradas, vendrían siendo dos vías. Entonces observamos aquí y vemos que en el lado derecho observamos que ambas están tapadas. Por lo tanto, tengo una posición de cierre, ¿sí? Esta válvula normalmente se conoce como válvula on-off, porque si podemos observar del lado derecho está la flecha de 1 a 2 y estaría tomando, ¿sí? Un sentido de on, en su sentido activo, y en el caso 2 estaría, o mejor dicho, en la segunda posición, estaría en off, estarían cerradas ambas las válvulas, ambas entradas, por lo tanto no se produciría ningún flujo de fluido. Esta válvula la vamos a apreciar más adelante con un pequeño ejemplo bastante gráfico. Y vemos que en este caso su accionamiento es por palanca. Es una palanca la cual activa su accionamiento. Y también tenemos que es por retorno por muelle. Ahora vemos del lado derecho una válvula 5-2. Esto quiere decir que tiene 5 vías y 2 estados, 2 posiciones. Podemos observar que la primera posición está tapada, ¿sí? Hay un tapón. En la posición 2 podemos observar que el aire viene de 2 hacia 3, siendo 3 entonces el escape a la atmósfera. Y en el caso siguiente podemos observar que el aire va de 5 a 4. Podemos ver que en este caso está haciendo otra función. Eso quiere decir que tapó la entrada 1, pero tenemos todavía un flujo, ¿sí? Que va de 5 a 4, mientras que de 2 a 3 está escapando el aire. En este caso, esta válvula está accionada por un mando neumático, ¿sí? Y su retorno también está por un mando neumático en ambos lados. Podemos ver que igualmente posee solamente 2 posiciones y las 5 vías. Entonces, por eso esta válvula se llama 5-2. En este caso vemos ¿verdad? Una válvula 5-3. Eso quiere decir 5 vías, 3 posiciones. Podemos observar que esta válvula es como una especie de mezcla de la válvula off, ¿sí? Ya que aquí en el medio, su posición en el medio vendría siendo una posición off. En ese caso no pasaría ningún fluido hacia ningún sentido, mientras que para los otros casos tendríamos en el lado derecho, podríamos observar que tendríamos una entrada de aire de 2 a 3 y tendríamos una salida de 5 a 4 a la atmósfera, saliendo por el 4, mientras que el 1 vendría estando sellada, vendría estando tapada. Del lado izquierdo podemos apreciar que es lo inverso, vendría entrando desde abajo de la flecha hacia arriba, eso quiere decir de acá de 2 a 1, y veríamos que en este caso está expulsando es de 3 a 4, mientras que la entrada 5
mientras que la salida 5, perdón, estaría tapada. En este caso, esta válvula está accionada por ambos lados por un solenoide. Y como mencioné al principio, es como una combinación de la válvula on-off. Fíjense que tiene su función, ¿sí?, cerrada completamente, su posición cerrada completamente, y también tiene su posición on, que es dejar pasar aire y también expulsarlo. Por lo tanto, sería una combinación como entre una válvula 2.2 y una válvula 3.2. Aquí a continuación podríamos observar lo que vendría siendo una simulación real, eh, real de una válvula 5.2, ¿sí?, que podemos apreciar aquí anteriormente. Esta que está aquí del lado derecho, una válvula 5.2. Y en la imagen podemos observar la simulación de la válvula real, donde podemos identificar sus entradas y salidas. Fíjense que arriba ya están identificadas las 2 y la 4. Aquí azul en el medio, en el medio tenemos un tubito azul, el cual nos indica que por ahí está pasando el fluido, por lo tanto esta es su entrada, ¿sí? Por ahí podemos observar cómo el fluido está pasando y se dirige hacia la salida número 2, a ser utilizado el fluido, en este caso que vendría siendo el aire, y cómo la válvula número 4 está tapada, por lo tanto no le está pasando ningún fluido. También podemos observar en la parte de abajo las otras tres salidas. En ese caso solamente tendríamos como entrada la del medio y los otros de al lado vendrían siendo salidas, las cuales podemos identificar ahí claramente. En este momento no se ve que les esté saliendo el fluido, mas sin embargo se pueden apreciar aquí claramente. Y su accionamiento lo podemos observar aquí, que es por un solenoide, por un electroimán. Lo podemos observar claramente del lado izquierdo, ¿sí? Lo podemos observar aquí. También vendría identificando aquí su accionamiento. Y de este otro lado respectivo, aquí podríamos tener su salida y aquí también tendríamos otra salida. Estas tomas de aire se identifican aquí con un círculo y un punto en el medio, ¿sí? Y aquí veríamos que al tener, ¿sí?, tendríamos aquí algo así, que vendrían siendo sus dos posiciones, y tendríamos aquí 1, 3 y 5, aquí arriba el 2 y el 4, y veríamos cómo pasaría, ¿sí?, desde esta entrada 1 hacia la 2, que disculpen la dibujé un poco acá la dibujé hacia el lado derecho cuando realmente se identifica en el medio, y veríamos que 5 y 3 serían salidas, los cuales estarían identificados con un triángulo, que son estos que podemos observar aquí con esta flecha. Seguidamente aquí también podríamos ver lo que es una válvula 2.2, ¿sí? Esta válvula 2.2 con un retorno de muelle es la válvula que hablamos antes, que se conoce normalmente como válvula on-off, que es una válvula que deja pasar el aire y después se cierra, ¿sí? En este caso su accionamiento lo podemos ver por esas bolitas que están allí, y podemos ver claramente que su retorno es por muelle. Aquí sí podemos observar claramente que su toma de aire está identificada aquí con este círculo que se puede ver. En el caso de la figura de la izquierda, ¿sí?, podríamos observar que aquí el aire está haciendo esta función, estaría pasando por aquí hasta llegar al actuador
que vendría siendo este cilindro de efecto simple, ¿sí? Una vez que él cumpla su función, podemos ver que el aire se escapa por aquí, por esta abertura. En este caso tendríamos esta abertura que está acá del cilindro y aquí escaparía. Mientras que para el segundo caso, para la figura del lado derecho, veríamos que estaría en su posición de off. Ahí estaría el muelle haciendo un contacto con la estructura, por lo tanto no dejaría pasar el fluido y quedaría el aire atascado, ¿sí? Al quedar el aire atascado vemos que no se concentra fluido aquí en el actuador, está vacío esta cavidad, mientras que para el primer caso podemos observar que al pasar el fluido tenemos esta cavidad activa, llena de fluido. Ahora pasaremos a la figura de al lado. Joder. Ahora tendríamos lo que vendría siendo una válvula 3.2, ¿sí? Donde podemos ver que está identificada con R, A y P, ¿sí? Podemos ver de este otro lado, este otro sentido, podríamos observar lo que vendría siendo podríamos observar aquí lo que vendría siendo su diagrama. Fíjense que aquí está identificado ya lo que vendría siendo su salida con su triángulo, su toma de aire con su círculo y un punto en el medio. Podríamos observar también que es de dos posiciones. Fíjense que tenemos dos cuadritos. Aparte de ello, podríamos identificar aquí también como uno el triángulo, ¿sí? Con una posición número 2 acá arriba, donde vendría partiendo el aire hacia un escape que vendría estando identificada con el número 3, que vendría siendo el triángulo respectivo. Y también podríamos observar que está siendo activada por un botón y su retorno es por muelle. Aquí podríamos ver la figura donde podríamos observar aquí abajo el retorno por muelle, el botón acá arriba de la activación. Podríamos identificar la letra R, ¿sí? La letra R vendría siendo su escape. Podríamos observar aquí en esta figura que en este caso la P vendría siendo la toma del aire desde afuera, ¿sí? Lo que identificamos aquí como 1, con nuestro círculo y un punto negro en el medio. Esta letra en este caso vendría siendo el número 2, que vendría siendo, estaríamos en esta figura que está aquí de este lado, la letra, el número 1 y el número 2, donde decimos que el aire va de 1 a 2, ¿sí? Al poder activarse, el aire haría esto. El aire iría en este sentido. Más sin embargo, llega un momento, esto tendría que bajar, obviamente, que aquí se puede apreciar. Esto tendría que bajar y al bajarse va a llegar un momento en el que la P, la A y la R, ¿sí? Van a estar activas al mismo tiempo. Eso quiere decir que se va a poder producir un fluido en un instante muy pequeño de tiempo de P a A, pero también se va a producir un escape de P hacia R. Y de esta manera tendríamos en este sentido, en este pequeño instante de tiempo, las tres conexiones activas. Más sin embargo, esto se cerraría y nada más quedaría el flujo de fluido de P hasta A. Su retorno, como ya explicamos al principio, vendría siendo por muelle y su activación por botón. Y
¿Por qué es de dos estados? Porque nos fijamos que al pulsarse él pasaría de este primer estado, que vendría siendo de un estado que iría el aire de 1 a 2, ¿sí? Con un tapón en 3, que lo representamos aquí con R, a otro estado, es decir, cambiamos este tapón interno, se movería, ¿sí? Y pasaría a otro estado donde quedaría, que es lo que podemos ver aquí apreciar en esta primera figura, que podríamos apreciar que se puede escapar el fluido desde A hasta R. De A a R puede fluir, puede haber un fluido, y este fluido, ¿sí?, iría hacia afuera, o sea, escaparía. Esto ha sido todo, espero que les sea de ayuda.